de aditivos, los mismos tienen que ser utilizados según lo que dice el Código Alimentario Argentino en nuestro país, ¿sí? Y bueno, es un tema muy extenso el tema de los aditivos. Bueno, después está el curado y el ahumado. Vamos a ver el ahumado porque es muy importante para nuestra industria, como dijimos, acá en Bariloche, en la Patagonia, el ahumado es un método muy utilizado, no tanto como conservación de alimentos, sino por el valor agregado, por el producto en sí. El producto ahumado es un producto muy buscado. Ya no se usa prácticamente como método de conservación, como les dije, porque, digamos, por sí solo no es muy eficiente el ahumado, ¿sí? ¿Y en qué consiste el ahumado? Someter a los alimentos a la acción de humos recién formados procedentes de la combustión lenta, incompleta y controlada de maderas duras de primer uso. Viruta o acerrín, mezcladas o no con plantas aromáticas de uso permitido, ¿sí? Esa es la definición de lo que es un ahumado. Está prohibido, o sea, se puede usar cedro, roble, ciprés, yandubay, nogal, haya, puede mezclarse con algunas maderas blandas de pino, ¿sí? Y virutas de este tipo de productos. Pero no se pueden usar maderas resinosas, ¿sí? Que pueden, ¿por qué? Porque ese tipo de maderas que son resinosas pueden producir humos tóxicos. Entonces, hay que usar o maderas o virutas de maderas específicas, ¿sí? No se puede usar cualquier tipo de madera para el ahumado. Entonces, cuando el humo penetra en el alimento, hay algunas sustancias del humo, ¿sí? Los ácidos y fenoles del humo, que son bactericidas, ¿sí? Matarían a las bacterias. Y después también se forma formaldehído, que es un desinfectante, digamos. Todo este tipo de productos, de este tipo de químicos, ¿sí? Que se producen de digamos, la combustión de la madera, es lo que le da cierta propiedad conservante. Pero lo más importante es todo lo que es lo aromático, vainillina, fulfural, son aromatizantes. Le dan una característica especial al ahumado, tanto de olor como de sabor. Eso es lo más importante, ¿sí? del ahumado. Hay dos métodos de ahumado, ¿sí? Puede ser ahumado en frío y el ahumado en caliente. El ahumado en frío, obviamente, tiene aún todavía menos propiedades de conservación porque no alcanza temperaturas altas. Entonces, cuando es caliente, se combina, digamos, la cocción, que sí sería un método de conservación, con el ahumado. En frío es un ahumado lento, ¿sí? Se hace durante bastante tiempo, a cierta temperatura y humedad, nunca excede los 30 grados y se usa para jamón crudo, para embutidos crudos, que lo que no busco es que se cocinen, ¿sí? Un jamón crudo, no, si se cocina pierde la gracia, si es un jamón crudo y salado, tiene ese método, ¿sí? La salazón y el ahumado combinados. Después tenemos el ahumado caliente y rápido, que ahí sí sube 80 grados la temperatura y la humedad es un poco más baja, ¿sí? Y acá, con este método sí se usa para carnes, para pescados, y se cocina, ¿sí? el producto y a la vez se ahuma. Eso es los dos métodos. Aquí en la Patagonia tenemos principalmente estos ahumados en caliente, ¿sí? Los ahumaderos que existen acá. Después hay otros métodos de ahumado, que es el ahumado electrónico, ¿sí? En el que al producto se lo conecta a unos electrodos y se aplica por medio de descargas eléctricas partículas de humo. Esto no es un ahumado propiamente dicho, sino que lo que hace es como que al conectar yo el producto, una pieza de carne, por ejemplo, con los electrodos, con descargas eléctricas se le va impregnando las partículas de humo, ¿sí? Entonces, obviamente que lo que hago es hacerle penetrar algo que le dé como
el olor y el sabor del ahumado, pero no es un ahumado propiamente dicho. Y lo mismo pasa con el humo líquido, que acá también uno puede ir a cualquier comercio y comprar el frasquito de humo líquido. Yo voy a meter el producto con este humo líquido y tampoco esto es un ahumado propiamente dicho, ¿sí? Los ahumados propiamente dicho es cuando uno lo somete al humo realmente, ¿sí? Al humo de las maderas que vimos anteriormente. Como dije, estos métodos de ahumado son muy usados en la Patagonia y tenemos que conocerlo, ¿sí? Porque es algo que se utiliza mucho en la Patagonia y un producto muy buscado, muy exportado, que tiene un buen mercado, digamos. Y después tenemos la salazón, ¿sí? Que también es la aplicación de sales, como bien lo dice la palabra, que se utiliza para muchísimos productos, ¿sí? Bueno, acá tienen bondiola, jamón crudo, jamón cocido, se usa para distintos tipos de pescados, ¿sí? Anchoa, anchoita, y en este caso, obviamente lo que hago es someterlo a la sal. Se llaman sales curantes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La sal, cuando yo someto el producto a la sal compite, digamos, por el agua del alimento, entonces lo que produce es una deshidratación. O sea, la sal compite con el agua del alimento. Como la sal es más concentrada, va a salir agua del alimento, va a ir hacia la sal que está afuera, ¿sí? Entonces, sería como someterlo a un ambiente que tiene muchísimo, no sé cómo decirlo la palabra, pero está muy seco, un ambiente como si estuviera muy seco, entonces del alimento el agua se va a ir para que ese ambiente tan seco se equilibre en humedad, ¿sí? Entonces eso hace que se deshidrate el producto, va a cambiar ese producto, sus valores nutritivos van a cambiar, y además, obviamente, le va a dar un sabor característico al producto. La salazón se hace en frío, ¿sí? Siempre en frío, con una temperatura entre 2 y 5 grados, no puede superar esa temperatura. ¿Por qué? Porque si es más alta, se forma corteza, entonces queda como, no ocurre el fenómeno este de osmótico, digamos. Y si la temperatura es más baja, tampoco penetra la sal. O sea, las dos cosas que ocurren en una salazón es, sale el agua del producto, se deshidrata, y también parte de la sal ingresa al producto y le da el sabor característico. Puede ser en seco, puede ser húmedo, ¿sí? Por inyección o inmersión. Por inyección quiere decir que en grandes vasos de un corte de carne, en los vasos más importantes, sanguíneos, se le inyecta el producto de las sales. Y si no, puede ser por inmersión en una mezcla con sales. Y si no, en seco se van poniendo capa de sal, capa de producto, capa de sal, capa de producto, hasta cierta cantidad de capas, ¿sí? Esa es la metodología. Esto es muy común, esta industria es muy común en Mar del Plata, ¿sí? Ahí se pueden encontrar distintas industrias pesqueras que utilizan este sistema de salazón para sus pescados. Después, si encuentro fotos, se las voy a pasar. Bueno, esto envasado al vacío, ¿sí? Este sería, obviamente, un método de conservación que va acompañado con otros métodos, ¿sí? En general, el envasado al vacío no va solo, sino que va acompañado de algún otro método. Por ejemplo, puedo envasar al vacío un producto que deshidraté para que se conserve bien. Puedo envasar al vacío un corte de carne, pero que va en la heladera. O sea, el envasado al vacío solo, por sí solo, no es un método de conservación, sino que tiene que ir acompañado de algo más, ¿sí? Entonces, en el envasado vacío, ¿qué busco? Le saco el oxígeno al producto y ya sabemos que el oxígeno es un ingrediente necesario para que se produzcan ciertas reacciones químicas. Tiene que haber oxígeno para que algunas reacciones químicas que son las mismas que nosotros, ser vivo, al respirar,
ocurren reacciones químicas gracias al oxígeno, ¿sí? Si no podemos respirar, se frenan estas reacciones químicas y nos morimos, pero además hay un montón de reacciones, no solo el hecho de estar vivos, sino que reacciones que ocurren en nuestro cuerpo gracias al oxígeno. Entonces, cuando yo envaso al vacío, saco el oxígeno, ¿sí? Entonces hay cosas que ya no ocurren. Por ejemplo, el pardeamiento de las grasas, la lipólisis, que es la ruptura de grasas. Entonces el producto se mantiene mejor por más tiempo. Algunas bacterias que necesitan oxígeno también se retarda, o sea, no pueden reproducirse, ¿sí? Y otra cosa que ocurre es que la flora que sí puede actuar en ausencia de oxígeno, que es la flora ácido láctica, sí sigue actuando. Entonces hace que el producto se disminuya el pH. Fíjense que ahí dice que hay un gusto que tienen las carnes y tiernizado que ocurre en los envases al vacío, ¿sí? Se favorece la acidez de la carne y la terneza sometiéndolo al producto al vacío, ¿sí? Pero, obviamente, ¿qué pasa? Al no haber oxígeno, la carne como que se amarrona. Vieron que cuando uno compra un corte al vacío, se la ve medio marrón y uno dice, esto está en mal estado. Y no es así, sino que, ¿qué pasa? La mioglobina, ¿sí? Que es como la hemoglobina que nosotros tenemos en la sangre, ¿sí? Que es lo que le da, es lo que se carga de oxígeno y hace que la sangre tenga color rojo, en el músculo se llama mioglobina. Cuando esa mioglobina no está en presencia de oxígeno, se oxida, se llama oximioglobina. Entonces, le da el color amarronado, pero no quiere decir que la carne esté en mal estado ni nada. Apenas yo abro el envase de vacío, cuando yo compro un corte de carne, y lo abro, al ratito van a ver que la carne recupera el color rojo, porque al exponerse al oxígeno del ambiente, esa oximioglobina cambia de estado y vuelve a estar como mioglobina, ¿sí? Entonces, el único desventaja del envase al vacío de cortes de carne es que a la carne le da ese color amarronado, ¿sí? Y la gente piensa que el producto está en mal estado. Bueno, obviamente hay distintos tipos de envasado al vacío, de carnes. También existe la atmósfera modificada, que en este caso yo adentro de un envase voy a poner cierta atmósfera, ¿sí? Voy a buscar un equilibrio de nitrógeno, oxígeno, para que el producto dure más tiempo, ¿sí? Esto es por ahí más complejo y muy específico, ¿sí? No vamos a ahondar en esto. Y bueno, ahí hasta acá llegamos con los métodos de conservación. No vimos fermentaciones, yo les dejé un archivo para que lean de qué se trata la fermentación, porque también es algo muy utilizado en la industria en la que vivimos aquí, porque se fermentan los vinos, se fermenta la cerveza, se fermenta el yogur, o sea, todo ese tipo de productos son lo que son gracias a la fermentación, ¿sí? Obviamente se necesitan, para que se produzca la fermentación, hay ciertos organismos vivos que lo que hacen es modificar el alimento generando un resultado final. Ese conjunto de flora bacteriana, o bueno, la levadura, digamos, en la cerveza, lo que hace es que toma del producto, toma ciertos elementos del producto, los modifica y dan un resultado final. ¿Sí? Por ejemplo, las bacterias que producen la fermentación láctica producen ciertos ácidos que le dan al producto el resultado final, lo mismo en los vinos y la levadura en la cerveza. Así que lean eso que les dejé como para tener una idea de qué se trata la fermentación. ¿Sí? Bueno, los dejo.